Sean bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquellos que nos están siguiendo también por las redes sociales, que nos ven a través del Facebook, ya sea a través de la plataforma de la Iglesia de Cristo Northside, tanto en Facebook como también en YouTube, en el mío propio también. Sean todos bienvenidos. Se quedan guardados, se quedan archivados estos videos, hermanos, y la idea es de que también, si ustedes tienen estas plataformas, compártanlos también con todos sus contactos para que de esta manera nos ayuden a difundir la palabra de nuestro Dios, hermanos, y confrontar de alguna manera, que todos sean confrontados, es decir, expuestos por la palabra de nuestro Dios, para que de esa manera también la gente aprenda y de nuestro Dios y vea también cuál es la realidad de su condición ante la presencia misma de nuestro Dios, hermanos. Dado a que en el mundo se promueve mucha mentira en cuanto el aspecto espiritual, en cuanto a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Por eso es importante que también la gente oiga y aprenda, ¿no? Como es el caso precisamente de que estamos tratando, ¿no? En donde muchas personas creen que pueden estar en paz, en bien con Dios, y a la vez estar practicando el pecado. Que Dios puede estar con ellos y a la vez ellos no tener ningún deber, ninguna responsabilidad con nuestro Dios. No le adoran, no le sirven, no hacen nada por Él, mas sin embargo se dicen que están bien. De hecho, hasta muchos dicen: yo no necesito pertenecer ni a ninguna religión, ni asistir a ninguna iglesia. Yo sé que Dios está conmigo. Y lo que dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No, porque ese es el sentir y ese es el pensar del hombre. Pero el sentir y el decir de nuestro Dios es otro. Lo que pasa es que muchas veces la persona piensa así, inclinado a su comodidad, inclinado a su preferencia, inclinado al hecho de vivir su vida a su manera. No es tanto por un sentimiento de devoción a Dios, el decir: no, yo me quedo en casa y yo le adoro aquí en la casa, yo le adoro a Dios. No se hace tampoco nada. Algunos piensan y dicen que la religión no salva, porque usan un término en el latín, hermanos, es religare. Es simplemente estar atado, es como el 8, pero póngalo acostado. Está unido, pegado, religare. Pero sabemos bien que la palabra nuestro Dios, hermano, no se escribió en latín, sino en griego. Y la palabra religión, que en el griego es treskeia, implica el hecho de manifestar, hermanos, la bondad de Dios, una devoción hacia Dios en una forma externa, en el sentido de mostrar el amor de Dios al prójimo, y sobre todo a aquellos que están en necesidad. Por eso dice Santiago 1:27, que la religión pura y sin mácula, cuando dice pura y sin mácula, hermano, es sin pecado. Sin pecado. La religión pura y sin mácula es esta. ¿Cuál? Visitar a las viudas, a los huérfanos, ¿en qué? En sus necesidades. No solamente es ir y ver cómo están, pues están muy necesitados, muy amolados. Bueno, estaré orando por ustedes. No, sino proveerles. Pero añade, aparte de eso, ¿qué más añade? Y guardarse sin mancha delante de Dios. Vivir en santidad, que es lo que implica. Esa es la religión que Dios espera. Si no hacemos eso, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que eso está en una condición opcional? ¿Usted cree que eso es opcional para nosotros? No es opcional, es un mandamiento.
Y si no lo hacemos, si no obedecemos, ¿qué pasa? Pecamos, ¿verdad? Y si pecamos, ¿qué pasa? Morimos. Entonces, ¿la religión salva o no salva? Por supuesto que sí. Si hacemos la voluntad de Dios, hermanos, estamos bien con Dios. Por eso mucha gente dice, no, que Dios no busca una religión. No puede haber una religión si no hay una relación con Dios. Para que pueda existir una religión, hermanos, tiene que haber una relación primeramente con Dios. Y esa relación se da a través de sus mandamientos. Cuando obedecemos los mandamientos, hay una relación y una religión de parte de Dios. Pero a veces adoptamos ideas, pensamientos humanos porque no son cómodos, no son placenteros. Hermano. Sí, hermano, ahí hay un pasaje bíblico que dice, proceda a ser cristiano, pero con sus hechos se engañan. Y es lo que pasa, digamos, en una cantidad de gente así. Ciertamente, hermano. Bien, por eso estamos aclarando este punto desde una perspectiva divina, es decir, desde el punto de vista de Dios, en cuanto a cuál es la condición del hombre cuando está en pecado. El pecado, hermanos, literalmente, hamartía es errar al blanco, pero figurativamente hace relación al hecho de desobedecer a Dios. Muchos hierran, muchos se equivocan al intentar adorar a Dios, pero a su manera, a su modo, como lo pasó con Caín. Y están en pecado. Muchos no se preocupan en adorar a nuestro Dios. Y el hombre está sin Dios en este mundo. Es una realidad. Es una realidad. Por lo que lo veíamos al principio, para aquellos que nos están viendo, primeramente, en Efesios capítulo 2, que teníamos como base este tema, el hombre sin Dios en este mundo, porque el texto, porque la palabra de Dios así lo dice, no porque lo digo yo. Como bien sabemos nosotros no nos basamos en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo supongo. No hay nada de eso. Aquí todo lo basamos en qué es lo que Dios dice en su palabra, porque eso es lo que importa. Efesios 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y viene, sin Dios en el mundo. El estar sin Dios en el mundo, pero dice el texto, en aquel tiempo. Y si nos preguntamos, ¿en a cuál tiempo? Sabemos, hermanos, que la muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Y lo que separa al hombre de Dios es el pecado, la desobediencia. Como cuando pasó con Adán y Eva. Una vez que ellos pecaron contra nuestro Dios, hermanos, y una vez que Dios los juzgó a cada uno, tanto a Eva como a Adán y a la serpiente misma, ¿qué pasó con Adán y Eva? Una vez que Dios los juzgó y les dio castigo, ambos fueron echados fuera del huerto del Edén. En el Edén, hermanos, solamente se manifestaba la presencia de Dios. Y ellos eran bendecidos por la presencia de Dios. Pero una vez que pecaron, hermanos, fueron echados fuera y fueron separados del lugar santo. Prácticamente era el lugar santo, porque ahí se manifestaba el santo Dios. Y eso es lo que significa estar muerto espiritualmente. Porque su alma fue corrompida, su alma fue alterada por el pecado. Conocieron, probaron del árbol de la vida, del bien y del mal. Y no significa que al probarlo, al agarrar el fruto y al morderlo, se les prendió el foco. No significa eso. No era de que al morder el fruto ya se les dio a saber, no.
Desde el momento en que ellos desobedecieron la palabra de Dios, ellos aprendieron qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como cuando un niño ingenuo e inocente hace una travesura, hace algo y no sabe si está bien o está mal. Pero cuando usted le dice, no vuelvas a hacer esto. ¿Por qué, mami? Porque es malo. Porque es malo, porque te puedes lastimar, te puedes perjudicar, etcétera, etcétera. Para la siguiente ocasión, cuando el niño va a hacer lo mismo, se va a detener y se va a poner a pensar y va a recordar las palabras de mamá o de papá. Si lo vuelves a hacer, te puedes lastimar. Entonces, esa voz detiene a la criatura. ¿Sí me explico? Fue lo que pasó con ellos y fueron echados fuera. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado es algo grave, pero el diablo se ha encargado, hermanos, de que la humanidad lo vea tan simple, tan natural y tan común como lo hemos señalado. ¿Okay? Por eso en Isaías, en el capítulo 53, para unir el pensamiento rápidamente, Isaías 59 más bien, ¿okay? Isaías 59, versículo 1, Isaías 59, del versículo del 1 al 3, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, ¿cuál es el problema? Pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué? División, ¿okay? Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan en vanidad, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides. O sea, imagínense las víboras muy venenosas. Es una víbora muy venenosa. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos, obvio, ¿qué va a pasar? Morirá. Y si los apretaren, ¿qué van a salir? Víboras. ¿Okay? Es un lenguaje figurado, obviamente, hermanos. ¿Okay? En donde se está comparando precisamente los hechos perversos y malos, que de alguna manera, todo esto, hermanos, cuando se habla de víboras, de serpientes, de arañas, hace relación a obras que son tóxicas. Obras tóxicas. Cuando hablamos de algo que es tóxico, hermanos, es como un veneno. Que como cuando el veneno de la serpiente entra en la corriente sanguínea del ser humano, si es muy venenoso, hermanos, ¿qué empieza a pasar? A convulsionarse, a caer en el suelo, y empieza a temblar y a sudar, y una persona, hermanos, con un alto veneno así, hermanos, en minutos se muere. Creo yo que hasta en segundos. ¿Okay? Se muere. Entonces, así es el veneno del pecado. Nos mata. Nos aparta de Dios, como dice el versículo 2. Han hecho división. Hay una división, hay una separación. La división es una separación, como una división en un cuarto, en una casa. Usted levanta una división en su casa y hace 2 cuartos. Divide, separa, esa es la idea. El pecado nos separa de Dios. Y al estar nosotros separados de Dios, ¿a quién estamos? ¿Cómo le podría decir? ¿A merced de quién estamos? ¿A merced de quién? Por eso el apóstol Juan decía, todo aquel que es nacido de Dios, en 1 Juan capítulo 5, versículo 18, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, hablando referente al cristiano.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, habla de Cristo, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Okay? Mientras que estemos cobijados, protegidos por Cristo, hermanos, andando en su luz, viviendo conforme a su voluntad, ¿okay? Satanás no puede hacernos ningún daño. Pero cuando nos salimos de él, por eso dice el versículo 19, pero el mundo entero está bajo los pies del maligno. ¿Okay? Está bajo los pies del maligno. ¿Usted ha visto cómo devoran los perros salvajes, hermano, de las selvas, cuando logran pescar a una gacela? Y a veces el animal, yo a veces veo que el animal, al ver que ya no tiene escapatoria, cuando ya es pescada por estos perros, simplemente se deja devorar viva, se queda quieta y la empiezan a morder en el estómago y empiezan a sacar los intestinos, el animal cae y la devoran viva y empiezan paz. Y no queda nada, hermanos, de ese pobre animal. Obviamente estos animales son salvajes, obran instintivamente, es decir, se deja llevar por sus instintos, por su hambre, es una forma de sobrevivir de ellos. Y no comen, tragan. Por algo a nosotros se le llama aquí lo que es la tráquea, ¿verdad? Porque cuando nosotros comemos, pues se dice tragamos, porque estamos usando lo que es la tráquea, ¿verdad? Pero educadamente se dice que comemos. Nosotros sí comemos porque nosotros masticamos la comida, pero ellos se pasan el trozo, ¿okay? Por eso al pasarse el trozo se dice tragan por la tráquea. Pero ellos comen de esa manera para después ir con sus crías y devolver la comida y sus crías comen. Es como un almacenamiento. Pero el punto es que así como esos animales devoran, así es como devora Satanás. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de quién? De nosotros, de la iglesia. Porque a los del mundo, ¿dónde los tiene? Él no anda en las cantinas, en los bares, hermanos. Él no anda en los conciertos, en los estadios. No. Él puede estar sentado aquí entre nosotros. ¿Ok? Y es por eso que nosotros tenemos que abrir nuestra mente al conocimiento de nuestro Dios. Por eso, aclarando este punto, hemos hablado de qué es lo que se vale el diablo precisamente para llevar al hombre al pecado. Lo decíamos en Génesis 8:21, que Dios se propuso no destruir más este mundo por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde qué? Su juventud. No desde su nacimiento, sino desde su juventud. Por eso, hablamos en varias, estamos hablando de varias cosas que utiliza el diablo. Se vale de la mentira, se vale de los deseos y pasiones carnales, y se vale de la influencia de este mundo, ¿ok? Por eso decía ahí en Efesios 2, versículo del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el tiempo. Cuando Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, en aquel tiempo, cuando estaban ellos en pecado. Cuando estaban ellos en pecado, hermanos, estaban muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué dice delitos? Porque el pecado es una transgresión. El pecado es una transgresión. Es una injusticia y por lo tanto es un pecado. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Cuando Pablo está hablando de nosotros, ¿de quién está hablando? De la iglesia, hermanos, de la hermandad, entre los cuales todos nosotros vivimos. ¿Tiempo qué? Pasado. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, es decir, por preferencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Hablábamos el domingo antepasado, hablábamos precisamente de esa palabra que es corriente, que implica aion en el griego, implica edad, también en esta era, en este tiempo. La corriente de este mundo, y lo dice la palabra, conforme al príncipe de la potestad del aire. Figurativamente hace referencia al hecho de seguir erróneamente una forma de vida y del poder de la mentira, hermanos, que influye de alguna manera en la mente de las personas. Es por eso que se considera fuerte y mala influencia, ¿no? Como aún nuestro Señor Jesucristo lo dice allá en Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículo 22, el afán, cuando habla del sembrador, salió a sembrar, ¿verdad? Mateo capítulo 13, y en el versículo 22, Mateo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y este es cuando dice en el... A ver, déjame ver. Eso cuando ha explicado precisamente la parábola. Partes cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero no tenía profundidad la tierra. Y después da la razón. Este es el que oye la palabra, pero el afán, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando se dice infructuosa, hermanos, es decir, sin fruto, no da fruto, simple y sencillamente. Y hablamos precisamente de la influencia. ¿Se acuerdan? Ha habido, desde el momento en que se inventó la radio, hermanos, y luego la televisión, ha sido un medio de difusión que poderosísimamente ha influenciado en la mente de muchos, ¿no? Y que a través de todo eso, y ahora en la actualidad, ya se añade lo que es el internet, que también ya no solamente la radio, la televisión, sino ahora el internet nos abre, es una ventana al mundo entero, hermanos. Y ahora andan muchos ahí influencers que le llaman, que porque comparten tips, consejos de esto, de aquello, del otro, y muchos de alguna manera promueven cosas buenas, otros promueven cosas malas. Y estamos en un mundo sumamente, altamente peligroso, hermanos, en donde también se promueve lo que es el fanatismo, también, ¿no? Que es un fanatismo que podría ser peligroso, hermanos. Que una persona que promueve racismo, narcisismo, supremacismo, un patriotismo de alguna manera malo, se convierte en algo nocivo, puede convertirse en algo nocivo para un país, porque despierta el odio hacia las personas inferiores, despierta el odio hacia el prójimo mismo, en vez de que se promueva el amor, la misericordia, hermanos.
Que yo recuerdo una ocasión cuando un hermano, un cristiano joven, él se alistó supuestamente al ejército para de alguna manera supuestamente limpiar el honor o algo así de la familia, de sus antepasados o de sus abuelos, algo así, porque habían ingresado a Estados Unidos ilegalmente. Y él, al entrar al ejército, supuestamente quería darles algo de honor a la familia. Él estaba en contra de la emigración ilegal y decía que si nosotros en realidad éramos cristianos y cristianos fieles, que si estábamos aquí ilegalmente teníamos que abandonar el país, puesto que debemos de respetar las leyes, ¿ok? Y es un tema realmente algo muy polemizado, muy discutido, hermanos. Mas sin embargo, lo que esta persona, como lo dije en su momento, esta persona ignora, hermanos, que ciertamente usted tiene un billete de $1 y ahí puede ver que dice en español, se supone, en Dios confiamos, ¿no? In God, ¿cómo se dice? Believe, algo así. Trust, ok. En Dios confiamos, ok. Si en realidad, esta es una nación cristiana de alguna manera, o católica, o religiosa, si en realidad esta es una nación que teme a Dios, que en Dios confía, ciertamente va a procurar obrar justamente en base a la ley. Pero acuérdense lo que mismo el Señor también dice, como le dijo a los judíos: vayan, aprendan qué significa misericordia quiero. No me traigan holocaustos y sacrificios. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Okay. Entonces, si un país ya tiene problema de migración, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recíbelos y dale el derecho de permanecer legalmente, ¿ok? Si es que en realidad en Dios confiamos. ¿Sí me explico? Entonces, el punto de que a veces se toman ideologías, pensamientos así, hermanos, simple y sencillamente por falta de ignorancia, por falta de conocimiento, no por falta de ignorancia, la ignorancia sobre. Pero el punto está de que a veces son víctimas de malas ideas, que cómo es que esa persona no llegó a esa conclusión por sí misma, alguien le empezó a hablar de esto. Por eso un pensamiento, hermanos, o un acto puede influir grandemente en una persona y hacerlo cambiar de parecer. Lo hablamos en cuanto ya sea en el núcleo familiar, en el núcleo social, en el núcleo educativo, sobre todo ahora, que antes en las escuelas no se permitía leer la Biblia, pero sí le instruían a los niños, hermanos, lo del Big Bang, que la evolución del mundo, etcétera, 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 ¿okay? Pero te prohíben la ley, la Biblia. Ahora, en eso de lo que es la ideología del género, etcétera, etcétera, ya es algo mucho más peligroso. Sin embargo, todo eso es una mezcla, hermanos, de todo el poder del diablo. De todo el poder del diablo, para precisamente arrastrar al hombre al pecado mismo. Realmente, por algo, el apóstol Pedro, hermanos, cuando terminó allá su predicación en Hechos capítulo 2, y Lucas, en su narrativa, dice, Hechos capítulo 2, y en el versículo, déjeme ver, 40, Hechos 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa, ¿qué? Generación, de esta era. Es decir, ¿qué significa esa frase? Sed salvos. Manténganse a salvo, manténganse libre, manténganse alejados
de toda esta mala influencia, hermanos. Tristemente, muchos cristianos, al no saber cómo lidiar o cómo defenderse, hermanos, de las malas influencias de este mundo, sucumben ante ella. Están cayendo. Y eso estaba pasando en el primer siglo. Por eso Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Roma que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que estaban haciendo algunos? Estaban consintiendo el pecado en su vida. Si nosotros como padres, hermanos, empezamos a fomentar, como les hablaba de aquella persona, de aquel cristiano que tenía el hábito de tomar y que supuestamente lo controlaba, pero ¿quién lo estaba viendo? Sus hijos. Y después, a una edad, ellos empezaron a hacer lo mismo. Y ya medio alcoholizado, el hijo mayor agarró la moto, se quiso ir a su casa y se estrelló, tuvo un accidente y murió. Y esa muerte está en la conciencia ¿de quién? Del padre, y lo va a estar por el resto de toda su vida. Va a tener que lidiar con eso, aprender a vivir con eso, en su conciencia. ¿Todo por qué? Porque él mismo fue un tropiezo para sus hijos, una trampa para sus propios hijos. Por eso, principalmente de nosotros, hermanos, tiene mucho que ver, si siendo buen ejemplo. A veces yo escuché una vez un sermón que me dolió bastante, hermanos, porque escuchaba decir un hombre, es que todos los padres tienen la culpa por no saber criar y educar a sus hijos. Bueno, en primer lugar, quien lo estaba diciendo no tenía hijos. Qué fácil, ¿no? ¿Verdad? Qué fácil es eso. Cuando los tengas, entonces sí, vas a saber lo que es, como decimos, amar a Dios en tierra ajena. Y otra, hermanos, no todos hemos fallado con eso. Algunos lamentablemente sí, pero no podemos juzgar generalmente. No podemos juzgar generalmente. Al menos yo tengo mi conciencia tranquila, hermanos. Con respecto a mis hijos, yo tengo mi conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacer. Y que hasta el día de hoy tengo oportunidad y les hablo. ¿Ok? Pero cada quien, no puede venir alguien y juzgar mi trabajo como padre si no me conoce, si no vive conmigo. Nadie puede juzgarle puesto que no conoce. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Y nosotros no podemos hacernos responsables de las decisiones que después tomen nuestros hijos. ¿Cómo era considerado Job? A pesar de que sus hijos no eran fieles a Dios. Y más sin embargo, ¿cómo Dios lo consideraba, hermano? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué era lo que decía Job? Cuando adoraba a Dios, ofrecía sacrificios, lo hacía también pensando en ¿quién? En sus hijos. Pero por eso, hermanos, la forma de contrarrestar esto, de contraatacar esto contra la mala influencia, porque por algo, por ejemplo, hay una escritura en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay otra traducción que dice las malas conversaciones. ¿Okay? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Al menos que de nosotros no quede, hermanos. Y de hecho, por algo, hasta algunos, no sé quién me preguntó en una ocasión, hermanos, si la escritura dice en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y mi hijo se ha apartado del camino. ¿Quién falló aquí, hermano? ¿Falló el texto? ¿Falló la palabra de Dios? Hay que hacernos un autoexamen primeramente.
qué hicimos bien y qué hicimos mal, para que podamos tener nosotros una mucha mejor perspectiva al menos hacia el interior y ver, ¿ok? Pero al final nuestros hijos empiezan a ser maduros, adultos, y ellos van a tomar decisiones personales y ellos van a ser responsables de las propias decisiones que ellos tomen. Ya nosotros no vamos a ser responsables de ello. Y con la esperanza de que en un día, hermanos, Dios tenga piedad y misericordia de ellos, toque sus corazones y les haga ver su error, como el hijo pródigo. Que vuelvan en sí, reflexionen, recapaciten y se vuelvan a Dios. ¿Esto es posible? Mire, vaya a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué me da a mí entender esto? Miguel, con respecto a tus hijos, no pierdas la esperanza. El poder de Dios es tan grande y maravilloso. Nunca dudes del poder de Dios. Dice, y estos erais. ¿Qué significa eso? Tiempo pasado. Abandonaron esa posición. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para contrarrestar esto, por algo el Señor nos dice, orad sin cesar. No nos cansemos de orar a nuestro Dios, hermanos. Acordémonos de aquella mujer que tenía a su hija mala, que le insistió el Señor. Tú puedes salvarla. Tú puedes salvarla. Tú puedes hacer algo por ella. Y el Señor le hizo caso. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es orar mucho a nuestro Dios y seguir sirviendo a nuestro Dios, seguir adorando a nuestro Dios, siendo siempre un gran ejemplo para ellos. No nos pueden juzgar de nuestro pasado, puesto que Dios ya nos perdonó. Que nos juzguen desde las obras presentes, porque a veces el diablo sí quiere hablar de esas cosas. Y a veces se los pone en los pensamientos de nuestros hijos. Tú eras así, eras asá. Tú mismo lo estás diciendo. Era tiempo pasado. Estamos en el presente. Estamos en el presente. Ahora soy así. Y no solamente eso. Mire, el tiempo se... vaya rápidamente allá conmigo en Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Por estar viendo allá, a ver si arreglas aquel reloj, mi hermano, porque me está haciendo trampa, me está distrayendo. Jeremías 35, fíjese muy bien. Jeremías 35, versículo del 1 en adelante. Jeremías 35, ¿ya lo tienen? Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová y en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, es decir, al templo, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino.
Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la rentaréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vuestros padres habitáis. Y nosotros, dice, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña ni heredad sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab vuestro padre. ¿Cómo la ven? Realmente eran obedientes estos. Cuando dice: no sembraréis vina, ¿qué es lo que te da una vid? Uvas. ¿Y de dónde proviene el vino fermentado? De las uvas. Yo no sé si ya les dije en una ocasión cómo es el proceso de la fermentación. De que se agarra la uva se exprime, se tiene el jugo, se almacena en unos barriles a una temperatura gradual, ¿ok? Y después se conserva ahí con el calor y el tiempo. El vino empieza a producir ciertas bacterias. Esas bacterias, pequeños animalitos que ante el ojo humano no se ven, son bacterias, pero esas bacterias se empiezan a defecar, a hacer popó, y empieza a crear ese ambiente en el estanque, o en el tanque, hermanos, o en el almacenamiento, tipo como un gas, y se rompe, es decir, se echa a perder el jugo puro y limpio, se rompe, hermanos, y es cuando se hace fermentado. ¿Okay? Y ya cuando lo toman, 1, 2, 3, pues ya andan bien happy. La forma de cómo se hace esto, ¿ok? Se da cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Vas a hacer uvas y lo otro y aquello. Te expones ¿a qué? A caer en todo eso. Hay que tener una visión desde el punto de vista de Dios, hermanos, y ser inteligentes, saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Hay que ser sabios para nuestra salvación, como lo decíamos en la mañana en 2 de Timoteo capítulo 3. Para por algo tenemos las escrituras, hermanos. Como decía el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, dice, esperanza. ¿Ok? Si el Señor lo dice precisamente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos orando, estaremos trabajando, siendo ejemplos, y le estaremos instruyendo en el temor a nuestro Dios y educándolos, sobre todo como dice en Efesios capítulo 6, 2, cuando también dice: y no provoquéis a ira a vuestros hijos. Como dice en Colosenses: no seáis ásperos, no tratarlos mal. ¿Okay? ¿Cómo es que se corrige el pecado, hermanos? ¿Cómo lo corrige Dios? Dios nos dice que el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Amén. Dios les bendiga, hermanos.